a este Morning Meeting, apertura de mercado. Yo soy Jaime Díez, Account Manager en XTB, Xtrade Broker. Por favor, confirmarme que estáis escuchando correctamente el audio y que estáis viendo la pantalla sin problema. Vale, me confirmáis que todo ok. Muy buenos días, Ricardo, Cristina, Enrique, Pedro, Antonio, Luis, Carlos. ¿Quién más tenemos por aquí? Mar, Sol. Tenemos también a José, Antonio, David. Bueno, muy buenos días a todos. Finalizamos el mes de febrero, hoy 29 de febrero, y lo finalizamos, pues bueno, de momento con un comportamiento bajista en las bolsas, como podemos ver, sobre todo después de la preocupante figura, fijaros, del viernes pasado en Estados Unidos, ¿vale? Si el viernes fue incluso una buena sesión en los índices europeos, con subidas cercanas a ese 2%, que bueno, que sí que se cumplía, bueno, se cumplía, que sí que entraban dentro de ese escenario de continuación de las subidas hasta entrar en zonas ya un poquito más delicadas. Lo cierto es que la vuelta ha sido demasiado brusca. Máxime, tras el magnífico dato, el buen dato que vimos, aunque eso es inmatizable como veremos ahora, pero tras el buen dato que vimos de PIB en Estados Unidos, ¿vale? Ya sabéis que bueno, que si hace 2 semanas apenas hubo referencias, la semana pasada ya había más datos, más noticias, más relevantes, entre ellas el dato de PIB de Estados Unidos, que salió un 1% frente a un 0,4 estimado, si no me equivoco, o un 0,7 que era, no, sí, no sé si era un 0,4, un 0,7, no me importa, pero bueno, un 1%, dato que superaba notablemente las expectativas, y esta semana tendremos también otros datos de bastante importancia. Primero mañana, los datos manufactureros, China, Estados Unidos, Europa, en fin, en casi todos los países, los datos manufactureros. Y bueno, pues el viernes tendremos los datos de empleo de Estados Unidos, esa tasa de desempleo, el miércoles el dato ADP de empleo, en fin. Vamos a tener también una semana bastante relevante. Hoy hemos tenido datos, lo vamos a ver ahora, de ventas minoristas en Alemania y en Japón. ¿Vale? En Japón, por debajo de lo esperado en terreno negativo. En Alemania, por debajo de lo esperado, muy por debajo de lo esperado. Y también en terreno negativo. Muy dentro de ese terreno negativo. ¿De acuerdo? Es decir, malos datos que constatan ese freno que está viviendo ahora mismo la economía europea. ¿Vale? Lo hemos venido comentando a raíz de esos datos. Primero, esos PMI del mes de enero, se constataron en los PMI del mes de febrero que vimos hace 2 semanas, que vimos también esas caídas en los datos de confianza empresarial alemana, sobre todo, y bueno, y que en este caso pues los datos de ventas minoristas son notablemente palpables, ¿de acuerdo? Si bien además Estados Unidos la semana pasada sacó unos datos, ahora dudo si fue bienes duraderos. Sí, bienes duraderos, unos datos también muy fuertes, magníficos, ¿vale? Fijaros, 1,8 frente a 0,2, 4,9 frente a 2,5. Estamos viendo que, bueno, que mientras en Estados Unidos vuelve un poquito ese impulso, datos de bienes duraderos, datos de PIB, ¿vale? Vimos también un leve repunte de 1/10 en la inflación. Estamos viendo que en Europa está ocurriendo lo contrario, ¿vale? Fijaros primero estos datos de sentimiento, ¿de acuerdo? En todos los datos de sentimiento industrial, de negocio, consumidor, servicios, en fin, en todos. Europa por debajo de lo esperado y estamos viendo, pues eso, precisamente lo contrario, datos de inflación ligeramente más bajos, ¿vale? Más bajos de lo esperado en Alemania que en respecto a lo previsto, a diferencia de que en Estados Unidos serían por encima, datos de crecimiento también por debajo frente a los datos por encima de Estados Unidos, como hemos visto, ¿de acuerdo? Así que estamos viendo de nuevo esa divergencia, ¿vale? Fijaros que hoy también tenemos algunos que dan datos. Tenemos por un lado una inflación, ¿vale? Un primer dato de inflación de la zona euro, fijaros de nuevo al cero, de nuevo al de precios sin variación alguna. Tendremos el PMI de Chicago por la tarde en Estados Unidos y tenemos datos también, pues, bueno, pues en Estados Unidos, o sea, perdón, en Reino Unido, pero datos no especialmente relevantes que sí que nos pueden servir para hacer un análisis posterior, ¿vale? Pues ese dato de M4, importante ese dato de hipotecas, ¿vale? De hipotecas aprobadas para ver bueno, hasta qué nivel se está calentando, no se está calentando esa burbuja inmobiliaria
pero bueno, eso ya, insisto, tiene unos datos de menor impacto, prácticamente sin impacto en el mercado, y que en todo caso sí que sirven para hacer un posterior análisis más detallado de cómo está la situación, pues en este caso, de Reino Unido, ¿vale? Pero como veis, hoy aún nos quedan referencias, de momento las que han salido negativas, y mañana, como veis, pues bueno, datos manufactureros, pues bueno, pues una barbaridad, ¿vale? En prácticamente todos los países, datos manufactureros, así que habrá que estar pendientes también al mercado de divisas, que se puede mover bastante. Me pregunta Enrique si esta semana habla Draghi. A ver, la reunión es el día 10, ¿de acuerdo? Entonces, salvo que tenga algún tipo de discurso, que no lo tengo ahora mismo en mente, ¿vale? Salvo que tenga algún tipo de discurso en alguna conferencia, universidad o algo parecido, no vamos a tener noticias, y aunque lo tenga, generalmente no aportan muchas cosas en este tipo de intervenciones. Lo que sí hemos tenido este fin de semana, bueno, perdonad que no lo haya comentado, pero bueno, sí que hago un breve repaso. Lo que sí hemos tenido este fin de semana ha sido la reunión del G20, ¿vale? Hemos tenido ese G20 el fin de semana y bueno, y en ese G20 con lo que nos hemos encontrado, ¿de acuerdo? Ha sido con que, bueno, pues algunos países han mostrado su preocupación por esos tipos negativos de Japón, o más que países, bancos centrales, alegando, incluso llegando a comentar que, bueno, que ese movimiento del Banco de Japón puede de nuevo provocar que el resto de bancos centrales traten de realizar algún tipo bueno, de nuevo de lucha competitiva, ¿vale? Para poder rebajar su moneda, lo cual vuelve a crear más incertidumbre, porque también el inversor empieza, entre comillas, a cansarse, ¿vale? Es decir, quiero remarcar ese a cansarse de tanta política monetaria, ¿de acuerdo? Es decir, sí que durante años ha servido al menos como catalizador para las bolsas, pero ahora cuando todos las intentan realizar y ninguno, ¿de acuerdo?, es capaz de conseguir su objetivo, ya el inversor empieza a dudar, empieza a poner en tela de juicio si este es el camino o no. A pesar de que hemos escuchado a miembros de bancos centrales hablar muy claro y muy tajante sobre este tema, con frases o declaraciones del tipo tarde o temprano, si tú imprimes suficiente papel, la inflación vuelve. Es decir, que es, bueno, es una aseveración muy fuerte, que también denota, no sé, no, un exceso de confianza, en mi opinión. ¿De acuerdo? Es decir, si realmente es tan fácil, ¿por qué aún no hemos llegado tras años de política monetaria de este estilo? ¿Vale? Pero bueno, eso ya sería otro tipo de película. Ahora ya, después de este breve repaso, porque tampoco hay ahora mismo nada especialmente reseñable, ¿vale? Es decir, vemos que hay muchos datos, que esta semana tenemos unos cuantos datos, vemos que la situación en Europa se está ralentizando, que la situación en Estados Unidos se está acelerando. Ahí, bueno, pues vamos a poder trabajar con ese eurodólar de manera, yo creo que relativamente clara, salvo que, por supuesto, pues la Reserva Federal le entre un poquito ese canguelo a subir los tipos, si la economía, a pesar de que la economía pueda mantenerse fuerte. En ese caso, pues claro, pues el eurodólar no caería, pero como estáis viendo de momento, los datos macro y la dirección de las políticas monetarias avalan o deberían avalar esa caída del eurodólar, de momento en niveles ligeramente superiores a 1,09. ¿Vale? En el plano macro, nada más relevante, es decir, nada especialmente relevante para destacar. Y ahora ya en el plano técnico, pues bueno, pues empiezo en este caso por el SP, que yo creo que es el más importante a día de hoy, ¿vale? Más que nada por el movimiento que hizo el viernes pasado, ¿vale? Mientras bolsas europeas terminaban con alzas consistentes y Estados Unidos en su momento cotizaba con alzas consistentes, llegó la tarde y bueno, y se hizo de noche al SP, y fijaros la vela que nos dejó, clarísima vela de rechazo en una zona, la zona 1950-1990, que habíamos marcado como zona clave, como zona muy importante para empezar a tomar esas posiciones cortas, que ahí ya dependería del perfil de cada uno, de cuándo se podían empezar a tomar, y sobre todo por eso empiezo con el SP, y quiero remarcar que si la zona 50-90, ¿vale? Es decir, este rango de aquí, vamos a dibujar, vamos para que lo vea todo el mundo, ¿vale? Si esta zona de aquí
ya decíamos que era importante, ¿vale? La habíamos remarcado como zona importante y ahora vamos a ver por qué. ¿Vale? Si habíamos remarcado esta zona importante, porque fijaros, aquí estuvo haciendo de suelo, ¿vale? Aquí estuvo haciendo de techo, aquí ha vuelto a hacer de techo, ¿vale? Si habíamos remarcado esta zona como zona importante, primero por eso, por ser zona de confluencia de suelos y de resistencia. Segundo, porque nos coincide con la línea de tendencia que pasa por estos niveles, ¿vale? Ahora hay que añadir un tercer motivo por el cual esta zona es importante y es esta figura de rechazo. Es decir, si ahora el índice quiere volver y posiblemente vuelva, se va a encontrar de nuevo con una zona de congestión, de nuevo con la tendencia bajista y además habrá que sumarle el rechazo en estos niveles. Es decir, una tercera piedra en el camino para los movimientos alcistas a partir de esta zona. Por lo tanto, mi opinión es que cobra, insisto, más importancia si cabe estos niveles para la toma de posiciones cortos, ¿vale? Vale, me comentáis, bueno, dos preguntas, ¿vale? Ahora voy a Antonio y luego José, ¿vale? Es decir, pues que además vais un poquito al hilo, pero os quería sobre todo empezar con el SP por eso, por la importancia, en mi opinión, de la vela que dejó el viernes pasado. Comenta Antonio, curioso cómo cambian radicalmente las expectativas en poco tiempo. Hace 2 meses la previsión 2016 era buena para Europa y mala para Estados Unidos, y ahora es al revés. Efectivamente, Antonio, bueno, de hecho, hay muchos gráficos por ahí que podéis ver sobre los fallos en las estimaciones, ¿vale? Es decir, que son bastante amplios esos fallos en las estimaciones, ¿vale? No ya las de corto plazo, sino incluso también las de largo plazo. ¿Cuántas veces nos hemos cansado de escuchar desde 2008 que la recuperación o que la crisis ya había terminado? Y eso lo escuchamos a final de 2008, de 2009, de 2010, de 2011, de 2012, de 2013, de 2014, de 2015 y bueno, y en esa seguimos, ¿de acuerdo? Es decir, no nos hemos, vamos, desde llevamos 9 años escuchando exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, en ese sentido hay fallos clamorosos en esas estimaciones. De hecho, el año pasado también sacábamos uno sobre la previsión de subida de tipos y ahí, bueno, ahí también quiero romper yo en parte una lanza a favor bueno, todos aquellos que en base a los datos realizan esas estimaciones. Una cosa es que los datos te estén dando que los tipos deberían subir y otra cosa es que luego ese comportamiento más psicológico, más temeroso, pues por ejemplo de la Reserva Federal pueda evitar o limite esa subida. Yo os llevo diciendo mucho tiempo que los tipos incluso se deberían, en mi opinión, haber subido incluso en verano en la reserva en Estados Unidos. ¿Vale? Al final se hizo en diciembre y gracias. Y se hizo más bien o casi porque se dijo que iban a hacerse. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues bueno, todos los datos apuntaban a que los tipos debían haberse subido ya. Es decir, pero los datos, entre comillas, objetivos, datos de crecimiento, de PIB, datos, en fin, todo este tipo de datos, y en base al sistema que se había seguido hasta entonces. Claro, si cambias el sistema, desde luego todo lo que puedo hacer o dejar de hacer deja de tener sentido, ¿vale? Por allí sí que, Antonio, desde luego, la previsión era mejor para Europa que para Estados Unidos y estamos viendo, a ver, que estamos en febrero, estamos empezando marzo, ¿vale? Por lo tanto, también hay que dar tiempo. El año es muy largo, llevamos 2 meses de año. Podemos caer un 30% desde estos niveles, por ejemplo, para que veamos lo largo que es el año. Y finalmente puede ser que Europa pueda empezar a destacar al alza y Estados Unidos no. Es decir, que simplemente pues ese comienzo haya sido más duro para Europa que para Estados Unidos. Pero efectivamente, de momento, pues como estás diciendo, ¿vale, Antonio? Es decir, las previsiones han salido al revés, ¿vale? José nos comenta, yo pensaba que se iba a cumplir el doble suelo. Lo ves ahora, el doble suelo, pues bueno, este que tenemos aquí. A ver, el doble suelo está activado, ¿vale? Además está activado con un cierre semanal. ¿Qué ocurre? Que hoy de momento hemos abierto por debajo. Se le puede dar tiempo, o sea, se le puede dar tiempo a ver si cierra hoy por niveles por encima de 1940. Tampoco es una tontería, yo insisto, creo que volvemos a testear esta zona, ¿vale? En las bolsas, creo que volvemos a llegar a estos niveles. Es la semana que viene la reunión del BCE, ¿vale? El día 10, aquí la tenemos. Por lo tanto, tenemos días aún para empezar a subir antes de que podamos llegar aquí y entonces sí, pues Mario Draghi pueda decepcionar o no, o pueda tomar una serie de medidas que nos provoquen un impulso alcista y luego una caída, ¿vale? Si el mercado cree que bueno,
que es más de lo mismo y que eso no va a solucionar el problema. Sobre el doble suelo, ¿de acuerdo? Si efectivamente se va a proyectar este doble suelo, que llegaba a la zona de 2090 aproximadamente, 2080, en esta zona de por aquí, yo lo he comentado alguna vez, yo creo que va a poder la tendencia. Es decir, en este caso puede ser una lucha o va a ser una lucha entre una figura técnica de doble suelo y una tendencia bajista, ¿vale? Yo creo que en este caso la tendencia es quien se saldrá con la suya, ¿de acuerdo? Bueno, que podemos ver que ataque los 2000 puntos, incluso supere temporalmente esta resistencia, sí, no pasa absolutamente nada, lo importante es lo dicho, hombre, si llega a 2090 desde luego se ha cumplido el doble suelo, pero no creo que lleguemos a estos niveles, me extrañaría mucho, creo que en la zona de los 2000 puntos como mucho, allí va a entrar de nuevo el miedo y si llegamos a estos niveles, que está por ver, de momento a la mínima hemos tenido ya el rechazo, es decir, ni siquiera ha intentado atacar el 75, el 80, no, ha sido tocar el 60, 50, 60 y de ahí para abajo, ¿vale? Por lo tanto allí, pues bueno, una señal de debilidad en este caso, ¿vale? Bueno, esto en el caso del SP, en el largo plazo, pues bueno, pues fijaros, ¿de acuerdo? Es decir, podemos de nuevo atacar este escenario, seguimos con un movimiento alcista, ¿vale? Es decir, mientras no se pierda esta tendencia, tampoco tenemos por qué entrar cortos si no queremos, ¿vale? Porque sería intentar cazar el techo del mercado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues podemos seguir con este escenario y en estos niveles, insisto, yo creo que sí que son relevantes para atacar en corto el activo, ¿de acuerdo? Y para verlo en un gráfico de más cortito plazo, ver esa situación, ¿vale? Pues bueno, podemos, insisto, marcarnos esa tendencia que hemos dibujado antes, ¿vale? Fijaros que estamos aquí en una zona de antigua resistencia, antiguo soporte, entre 40 y 25, ¿vale? Es una zona importante en el corto plazo, por lo tanto, ahora mismo cortos, o bien, insisto, esperamos a que perdamos estos niveles, fijaros que dos velas también de rechazo muy claras ha dejado en este soporte, ¿de acuerdo? Entonces, claro, velas de rechazo en soporte incentivan movimientos largos, ¿hasta dónde? Pues pueden llegar hasta aquí. ¿Vale? Podemos llegar hasta aquí. Vamos a ver, ahora mismo un corto, yo creo que conviene esperar al menos a la pérdida de los 27 puntos, ¿vale? Perder estos niveles para buscar el movimiento a la baja o bien esperarlo a si nos llega a estos niveles, ¿vale? Quizá ahora precisamente lo que más pueda incentivar sea un movimiento en largo con la protección aquí debajo. Es decir, bueno, arriesgo 6, pero puedo ganar mucho más, ¿de acuerdo? Podría ser quizá ese el movimiento de corto plazo que podemos trabajar con el SP. Caso del DAX, Rafael nos comenta hasta qué punto Draghi y las bolsas europeas pueden arrastrar al SP para arriba. En menor medida. A ver, al fin y al cabo también tenéis, creo que es de Bloomberg, hay un mapa de Bloomberg con la capitalización de las distintas bolsas. ¿Vale? A ver si lo encontramos. Bloomberg, market, a ver si nos aparece por aquí. No sé yo si esto... No, esto es Mafre. Bueno, hay un mapa, yo creo que es, insisto, creo que es de Bloomberg, me quiere sonar, ¿vale? Que lo que nos señala es la capitalización de los distintos... de las distintas bolsas, ¿de acuerdo? Un mapa es más bonito que este, bastante más bonito que este, ¿vale? Con la valoración, etcétera. Entonces, para que nos hagamos una idea de la diferencia que hay entre las bolsas norteamericanas y las bolsas europeas, ¿vale? Es una diferencia abismal. Por eso creo que no es que las bolsas europeas puedan arrastrar al S&P para arriba, ¿vale? Es decir, pueden darle un pequeño empujón, pero tiene que ser que las bolsas europeas suban mucho, como pudo ocurrir principios del año pasado, ¿vale? Que las bolsas europeas subieron un 25%, Estados Unidos subía un 5, un 6, un 7, es decir, que evitaba que cayeran, básicamente. Sí, porque las bolsas europeas subían desatadas, pero Estados Unidos se frenaba. Entonces, pues bueno, pues se le permitían subir, que quizá si no hubiera empezado la corrección un trimestre antes, ¿de acuerdo? Si no hubiera sido por esas subidas en Europa, pero no creo que tengan fuerza suficiente para arrastrarlo, ¿vale? Caso del DAX, fijaros que el rechazo del viernes, como si cotizas también hasta las 10, el rechazo del viernes nos coincide con esta zona aquí de máximos, ¿vale? De un cierre en máximos, apuntando a que se dispare y bueno, y apertura bastante por debajo, ¿vale? Pues ahora lo mismo, ataque a máximos, nos damos la vuelta, cerramos aquí,
apertura por debajo. Le cuesta mucho en esta zona. Estos niveles 700, 900, ¿vale? Fijaros que puede ser ese objetivo máximo para el DAX y eso que no llegaríamos aún a tocar la tendencia, ¿de acuerdo? Pero puede ser ese objetivo máximo de subida para el DAX coincidiendo, insisto, con esos 90, 990 de SP, ¿vale? Podría ser el horizonte que podríamos trabajar, ¿de acuerdo? La subida a estos niveles para pasar a posiciones cortas. Mientras, de todas formas, en el corto plazo, lo que he comentado antes con el SP, mientras mantenga esa tendencia, nos podemos mantener tranquilamente alcistas, ¿vale? Aquí la vamos a dibujar, se ha perdido esta. Esto lo quitamos, que ya nos aporta menos. ¿Vale? Mientras pueda mantener quizá esta tendencia, ¿de acuerdo? Podemos intentar respetar el activo. El nivel más claro sería el 9100, estos mínimos de aquí, ¿vale? Es decir, perdido estos mínimos de aquí, de 9110. Entonces sí que podemos trabajar con mucha más fiabilidad quizá estas posiciones cortas, ¿vale? Si pierde este nivel, pero claro, ya será un movimiento más estructural, ¿vale? Fijaros también una posible apreciación de divergencias, aquí hay un máximo, otro y otro, y sin embargo el indicador no hace nuevos máximos, ¿vale? Quizá este último máximo no es tan alto, vamos a comprobarlo. El máximo 573 y por aquí 74, 76, o sea, no llega a superarlo, pero se queda más o menos a la par. Bueno, aquí el indicador igual sí que es ligeramente más alto el indicador, ¿de acuerdo? Bueno, a pesar de ser un precio más bajo, el indicador es algo más alto. Se aprecia un posible escenario de techo, ¿vale? Ya sé que, bueno, fijaros ahora mismo el movimiento bajista, pero en cuestión de nada. En cuestión de 5 minutos, estamos en el 400 ahora mismo, ¿vale? Bueno, lo que señalábamos, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, que podemos tener un pequeño movimiento alcista en las bolsas, pero que el escenario es bajista y que lo que tenemos que buscar es en qué niveles podemos entrar cortos, ¿vale? Buscar rebotes por esta zona es una opción, buscar rebotes luego hasta aquí arriba, ¿de acuerdo? Pero, de nuevo, para posiciones cortas. Vamos a quitar ya estas líneas que no nos aportan nada. Y este sería el escenario también de corto plazo para el DAX, ¿vale? Pues bueno, se pueden empezar a animar las compras en estos 100 puntitos, podemos tratar de encontrar cierto soporte, pero a mí lo que me da miedo es la aceleración que hemos tenido ahora en un momento, ¿vale? Se puede intentar un largo, pero que sea un largo muy, muy agresivo, es decir, con un stop muy cerquita, relativamente ceñido, para no quedarnos pillados, ¿vale? Con esa posición. Si volviéramos a estos niveles, las posiciones cortas, como estáis viendo, están teniendo un buen resultado en esta zona, ¿vale? Se pueden trabajar allí. Y en el caso del IBEX, pues más de lo mismo. Figura de indecisión el viernes, un doji en una zona de resistencia donde ya habíamos tenido ciertos rechazos. En este caso, a diferencia del SP o del DAX, el IBEX no ha superado los máximos previos. Fijaros que en el DAX sí que se habían superado o prácticamente estábamos en niveles muy similares a estas zonas de aquí de máximos y en el IBEX nos hemos quedado pues unos 100 puntitos, 150 puntos por debajo, ¿vale? Nueva síntoma de debilidad para el selectivo. Los 9.200, pues si ya empezaban a parecer complicados, dada esa divergencia con el resto de bolsas, ahora ya parecen una quimera que el rebote nos llegue allí. Incluso el 8.800, que era el nivel idóneo, quizá para tomar esas posiciones cortas, también puede ser una quimera. Quizá ahora mismo en el IBEX haya que conformarse con cortos en la zona de 8.500, 8.600 puntos, ¿vale? Llegar a estos niveles antes de buscar pues ese nuevo corto que nos pueda dar mayor rendimiento en el medio plazo, ¿de acuerdo? Y en gráficos de más corto plazo, pues insisto, queda patente, ¿vale? Esa debilidad en el índice, esa búsqueda del cierre del hueco, que aún le queda un poquito, y bueno, que podríamos trabajar ese cierre del hueco, quizá con un largo, pues en esos niveles de 9.200, entre 200 y 180, se puede buscar el largo en esta zona, ¿vale? Para buscar el rebote, pero insisto con la protección ceñida ahí. Perdido el 180, no lo veo ya aguantar al 8.090, ¿vale? Porque puede ser 8.090 o puede ser ya directamente el cierre del hueco, ¿vale? A la zona de los 8.000 puntos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si se realizan compras en estos niveles, que se pueden realizar la protección aquí, por debajo de estos niveles, y a partir de aquí buscar el movimiento corto primero hasta esta zona intermedia y después hasta aquí abajo, ¿vale? Me despido ya, ¿de acuerdo? Os dejo ahora
creo que es con Carlos Fernández, no me acuerdo ahora qué compañero entra los lunes, y nada, y nos vemos a las 11:30 con el seminario IBEX 35, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, pues espero que disfrutéis la mañana, que os vaya muy bien el trading y nos vemos también en un ratito, ¿vale? Hola, buenos días. Soy Carlos Hernández. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del Morning Meeting. Vamos a empezar haciendo un repaso al Eurostoxx y bueno, pues vemos cómo en la sesión del viernes no consigue romper la zona de resistencia que tenía en el corto plazo y pues bueno, toda esta zona de los toda esta zona de los 2.940 aproximadamente, 2.950, va a ser la resistencia que nos deje para esta semana. Realmente no lo considero especialmente preocupante. Fijaros cómo veníamos de una subida bastante fuerte y lo habitual es que no se rompan las resistencias en el primer ataque. Yo creo que aprovecharía todas estas correcciones para abrir posiciones alcistas y buscar un nuevo testeo a esta parte alta. ¿De acuerdo? Objetivos en torno a los 2.860 aproximadamente los plantearía como opción para abrir largos y, ya digo, buscar este objetivo en el corto plazo. Para la sesión de hoy podemos tener ligeras caídas como pues, bueno, están apuntando en la apertura y realmente la opción que me planteo es simplemente esa, buscar apoyos en estos niveles y a partir de ahí abrir posiciones alcistas planteando una posible corrección. Fijaros que estamos en el tramo del 38.2, con lo cual no es nada especialmente preocupante esta caída y por lo tanto simplemente aprovecharla para tomar posiciones alcistas a mejores precios. En el caso del CAC, pues vamos a acercar un poquito el gráfico. Tenemos esta misma estructura y aquí sí que vimos una superación un poquito más clara de la zona de resistencia. Ahora nuevamente cotizando por debajo, pero bueno, el escenario que plantearía sería exactamente el mismo. Vemos cómo, vamos a usar este retroceso, vemos cómo pues también llegando a la zona del 38.2 y desde aquí pues ya digo, me plantearía nuevamente opciones alcistas y buscar un nuevo intento a superación de resistencias. Para aquellas personas que queréis entrar con una tendencia más marcada, pues bueno, simplemente lo que haría sería esperar a romper esta zona y si volvemos a superarla, volver a abrir posiciones alcistas. Realmente el gráfico no me parece para nada malo. Fijaros cómo rompemos toda la secuencia de máximos decrecientes y empezamos a dibujar máximos crecientes y por lo tanto, pues bueno, señal de que podemos tener todavía algo de rebote. En el FTSE, pues también misma estructura prácticamente, ruptura de directrices bajistas de medio plazo y ahora mismo pues atascado en la zona de resistencia. ¿Objetivo que seguiría? Pues exactamente el mismo. Volver a plantear posible ruptura y desde aquí plantear todavía opciones alcistas y pensar en nueva consecución de zona de máximos. Si llegamos a superar toda esta zona, yo creo que pues bueno, puede ser uno de los índices que mejor aspecto tenga, todo lo que sean cierres por encima de los 6.060 y si consiguiera romper, pues ya digo que bueno, pues prácticamente yo creo que encararíamos la siguiente zona de resistencia que se iría a los 6.270.
¿vale? Con lo cual ya veis que realmente ligeras correcciones, pero por el momento yo creo que nada preocupante y siempre y cuando aguanten retrocesos en las caídas, si nos fijamos en esta zona, pues podríamos ver estos niveles, todavía fijaros como lejos del 38.2, por lo tanto no me parecen malos cierres ni una cosa que nos deba preocupar especialmente, sobre todo por esto que os voy a comentar, que es Estados Unidos de momento haciéndolo mucho mejor que Europa. Fijaros cómo, pues bueno, buena ruptura de la resistencia en el caso del Nasdaq, que nos dejó operativa alcista, y a partir de aquí buscar, pues bueno, ligeras correcciones, y en estos niveles yo me atrevería a volver a abrir posiciones alcistas. Fijaros cómo tenemos estos dos impulsos, impulso inicial y luego el impulso secundario, y desde aquí la zona de corrección ya la hemos cumplido. Esta zona de confluencia entre el 38 y el 60 de estos dos retrocesos, y por lo tanto lo más normal sería que desde aquí tengamos ligeras recuperaciones. Con lo cual creo que también en el caso de renta variable americana, largos esto por debajo de estos mínimos, que nos deja bastante cercanos en la zona de 4.160, me parece una opción bastante acertada. El Russell, pues también buen comportamiento, y aprovecharía si se produce este pullback a la zona de resistencia para abrir posiciones alcistas, con lo cual desde aquí pienso que podemos tener un nuevo impulso dentro de pues bueno, esta secuencia que podríamos marcar con algo así, esta estructura en 5 ondas, y creo que puede ser una opción, ya digo, bastante interesante, y aprovecharía este pullback a la resistencia para abrir largos con stop por debajo de mínimos. Nos deja una buena opción para situar el stop loss aproximadamente, pues bueno, si queréis dar algo más de filtro, por debajo de esta zona yo no me quedaría, 10.020, una cosa así, y plantearía, ya digo, largos desde esta zona. Y el Dow, para finalizar, pues más de lo mismo. Vamos a alejar un poquito el gráfico. Realmente corrigiendo todo lo que tenía que corregir, yo creo que en estos niveles también me podría atrever a buscar largos. Situaría un stop por debajo de esta zona, aproximadamente 16.400, una cosa así, y me plantearía volver a un nuevo impulso. Yo creo que esta es una muy buena zona para entrar. Fijaros que corresponde a los últimos máximos que actuaban como resistencia, y por lo tanto, pues bueno, ya digo que me planteo que desde aquí podamos tener recuperación. Esto por debajo de mínimos, si queréis, en esta zona de aquí, zona de 16.390 aproximadamente, y me atrevería a buscar largos, pues bueno, hasta un intento de superación de los máximos nuevamente, ¿de acuerdo? Fijaros cómo perder esta zona implicaría ya cerrar por debajo del 61.8 de todo el tramo previo, y por lo tanto invalidaría el impulso alcista, y lo más normal sería caer a la zona de mínimos, con lo cual zona muy clara para el stop loss, y simplemente a esperar y ver si desde aquí empezamos a recuperar. Vamos a echar un vistazo rápido a emergentes, China, bueno, vamos a empezar por Japón, que pues de momento no cumple la condición de entrada. Hablábamos la semana pasada que hasta que no tuviéramos una superación de la directriz bajista, yo no veo largos por ningún lado, y efectivamente pues así nos movemos, con lo cual únicas opciones que veo aquí es buscar apoyo nuevamente en esta zona de soporte, que visitemos otra vez esta parte de mínimos, y solo entraría largo por encima de esta zona, por encima de los 16.330 aproximadamente. Me plantearía abrir ya opciones alcistas, pero hasta que eso no ocurra, creo que no es un índice para estar posicionado, porque fijaros cómo de momento toda esta zona actúa como resistencia, y realmente no hay nada que nos dé pie a pensar en un posible rebote. Mantenemos máximos decrecientes, no conseguimos romper directrices, por lo tanto liquidez o posiciones bajistas hasta que se supere esa zona. En China, pues poco que comentar, seguimos dentro del rango lateral de las últimas sesiones, y quizás, pues bueno, si alguien quisiera intentarlo, esto por debajo de mínimos y buscar largos, planteando que nos vamos nuevamente a la parte alta de este lateral, a toda esta zona de aquí, podría ser la única opción que nos quedaría más o menos viable. Zona de 7.820 pondría el stop loss, y por encima buscaría nuevamente recorridos hacia la zona de 8.100, ¿vale? Ya digo, simplemente por la cercanía del stop loss, yo creo que esta zona le debería de costar perderla de golpe, con lo cual creo que puede ser interesante para abrir esas posiciones alcistas.
Y India, para terminar, pues nos deja una situación un poquito parecida. Había perforado el canal bajista de corto plazo y ahora mismo, pues si nos dejara rebote y nuevamente pudiera cotizar por encima de esta zona, me podría plantear opciones de largos. Realmente le exigiría, perdona, que me acaba de dar esto, le exigiría romper toda esta zona, ¿de acuerdo? Fijaros como soporte, una vez perdido, resistencia y por lo tanto le exigiría romper esta zona de los 7.200 para volver a entrar. Si lo consiguiera, sí que me plantearía, ya digo, esa entrada de largos, pero siempre y cuando esperemos a que se rompa en esta zona, ¿vale? No sé si os queda algún otro índice que queráis que repase y si no pasamos ya a las divisas. Vale, en el caso del MIB que lo tenía por aquí, todavía no estamos rompiendo zona de máximos y tiene una estructura un poquito peor que la que habíamos comentado en el resto de selectivos. Nos deja la zona de resistencia muy marcada en todos estos niveles, todos estos tramos alcistas y, pues bueno, lo más normal quizás sea que terminemos corrigiendo corrigiendo por lo menos hasta el cierre de este hueco, con lo cual no es de los índices que más me gusten para hacer la entrada y por lo tanto pues bueno, quizás esperaría sobre todo a esta zona de aquí, muy cerca de resistencia, rompiendo, debería iniciar impulso al alza, al igual que el resto de selectivos, pero mientras no termine de hacerlo con claridad me parece bastante arriesgado y quizás tengamos, ya digo, corrección por lo menos hasta cerrar este hueco, con lo cual esto por debajo de estos mínimos para buscar alguna opción alcista intradía, es decir, buscando solo ligero rebote hasta esta zona, pero para aquella gente que quiera una operativa más tendencial y más de medio plazo, exigiría que rompiera toda esta zona para ver si, pues bueno, rompiendo máximos acompaña el resto de índices, Eurostoxx, etcétera, que deberían de hacerlo también, ¿vale? Rusia. Pues puede dejarnos entradas si llega a romper toda esta zona. Fijaros que del tramo bajista empezamos a recuperar terrenos. Si superamos máximos, lo más normal sería irnos a los 61.8, esta zona de los 795. Y pues bueno, realmente creo que puede hacerlo bien y recuperar bastante del terreno que tenía. Fijaros cómo empezamos a tener una secuencia de máximos decrecientes, con lo cual, perdón, de mínimos crecientes, con lo cual la idea sería entrar si llegamos a romper esta zona. Si llegamos a romper la zona de 760 y situaríamos un stop por debajo de 722 aproximadamente, que implicaría ya invalidar este rebote. Con lo cual sí que es un índice que puede tener buena pinta para el corto plazo, pero ya digo, esperaría entrar a romper 760, que supere esta zona de resistencia y si lo consigue, el primer objetivo sería 795 y ya si rompemos esta zona hablaríamos de, pues bueno, niveles ya un poquito más altos. Fijaros también que estamos frenados ahora por esta directriz que actúa como resistencia también y pues bueno, implicaría romper todas estas estructuras y por lo tanto podría darnos, ya digo, buena señal para abrir largos, ¿de acuerdo? Y me queda por aquí. Vale, índice, vale. De Brasil, que pues bueno, creo que tiene bastante buena pinta para abrir corto. Realmente no es un índice que me guste especialmente. Fijaros cómo, vamos a ver. De momento no consigue romper resistencias y desde aquí corrige y quizás lo que haría sería simplemente esperar a que perfore directriz, ¿de acuerdo? Y si rompiera estos niveles me plantearía
hacer entrada de cortos, ¿de acuerdo? Por debajo de la zona de 4.160, de 41.600, perdonar, me plantearía, ya digo, abrir posiciones bajistas y dependiendo de hasta dónde nos vayamos, empezaríamos a fijar que se vuelva a nublar toda esta zona, ¿de acuerdo? No es uno de los índices que más me gustan, fijaros cómo se atasca en toda esta zona justo al llegar a resistencia y pues bueno, le daría solo el filtro de esperar a que perdamos esta zona y si lo rompemos abriríamos cortos, ¿de acuerdo? Para entrar largo le exigiría romper directamente toda esta parte alta y hasta que no lo haga no me termina de convencer, ¿vale? Vamos ya con divisas, el DAX que lo había analizado Jaime, no lo repito yo ahora. Vamos a empezar por euro-dólar que creo que tiene bastante buena pinta para abrir posiciones bajistas. Fijaros cómo perforamos la directriz de corto plazo que venía, pues bueno, desarrollando esta estructura y pues bueno, todo lo que no sean cierres por encima de esta zona, de la zona de 1.0950 aproximadamente, 1.0960, que es esta unión de máximos, lo tomaría para abrir posiciones bajistas. Objetivo, pues yo creo que testear toda esta zona de 1.0770, ¿vale? La entrada la haría por debajo de mínimos, es decir, por debajo de la zona de 1.09, si lo perfora, ya digo, rompiendo esta zona, marcándonos un nuevo mínimo, creo que lo más normal sería ya irnos a toda esta parte, con lo cual creo que para cortos puede tener bastante buena pinta y ya digo, simplemente le daría el filtro de esperar a que me perfore la zona de soporte y desde aquí caigamos. Respecto a la libra, pues sigo viéndolo alcista por la tendencia estructural, la entrada la hicimos en estos niveles, pero por el momento un poquito más atascado y para el día de hoy pues quizás tengamos algo de corrección al hilo de lo que nos acabamos de ver que el euro se está comportando bastante mal, con lo cual fijaros cómo pues bueno, podemos ver esto quizás como una bandera de consolidación del impulso alcista previo y ya digo que creo que para el día de hoy sí que nos puede dejar alguna caída más, por lo menos hasta esta parte baja del lateral que bueno, pues viene formando esta bandera de consolidación, ¿vale? Respecto al yen, pues creo que también debería de continuar con las caídas. Planteo prácticamente esto pues bueno, como una especie de vuelta a nube, es decir, primer tramo hasta la parte alta y desde aquí volver a caer hasta estos niveles y creo que si empieza a cerrar ya por debajo de toda esta zona del 61.8, lo más normal es que continúen las caídas y ya digo, el objetivo lo situaría en torno a esta parte de mínimos que tenemos en los 122,45. Dólar yen, pues también aquí vemos cómo rompemos la directriz de corto plazo, salimos al alza en esta figura triangular y ahora mismo pues lo más normal podría ser que todavía nos quede recorrido hasta la parte alta. De acuerdo, estamos corrigiendo un poquito ahora, pero creo que es un par en el que los largos me gustan. Por lo menos objetivo hasta esta parte alta de aquí, con lo cual un stop bastante ceñido por debajo de los 112.50 aproximadamente y buscar esta parte alta de los últimos máximos me parece una opción bastante interesante. Libra dólar, pues creo que con pinta bajista, vamos a poner un gráfico diario para orientarnos un poquito más y hasta que no vaya recuperando niveles yo creo que esto sigue siendo bajista y el objetivo lo marcamos, lo mantenemos en ese que habíamos fijado ya hace unos días en la zona del 1.3736, ¿de acuerdo? Con lo cual creo que para mínimos y todavía que debería de seguir la debilidad del de la libra respecto al dólar en las próximas semanas, ¿vale? Oceánicas, pues empezando por el Aussie, vemos cómo empieza a perder otra vez la directriz de corto plazo, toda esta directriz que venía guiando la subida y pues bueno, quizás si vuelve a perder esta zona podemos ver esta posible figura como un doble techo y que nos deje pues bueno, un objetivo aproximado de caídas hasta esta zona de siguiente soporte que tenemos en torno a los 0.7036, ¿de acuerdo? Estrategia a seguir, pues bueno, fijaros cómo las últimas velas que nos dejan en forma de doji, peonza, prácticamente no nos dejan pie a la operativa, recomendaría liquidez a la espera de ver hacia dónde nos movemos, o bien perder la parte de abajo o bien perder la parte alta. Creo que podría ser bastante probable perder mínimos y abriríamos cortos, pero
si no lo confirmamos y si no rompemos esta zona de mínimos, no lo haría, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ahora mismo, pues bueno, esa vela con ese nivel que nos deja, simplemente recomendaría liquidez a la espera de salir por uno o por otro sitio. Respecto al neozelandés, veo cortos más claros. Fijaros como aquí ya es más evidente la pérdida de la directriz, con pullback incluido a la misma, y desde aquí sí que veo que puede haber caídas bastante más claras. El objetivo lo fijaríamos en torno a los 0,65-65, ¿vale? Respecto al euro, pues no me gusta nada para operarlo. Fijaros, rango lateral prácticamente sin movimiento. Creo que no merece la pena hacer entradas hasta que salgamos de esta zona, con lo cual no es un par para estar. Y euro neozelandés, pues tampoco me convence mucho. Probablemente veo esta estructura como un posible bueno, pues especie de murciélago, podríamos llamarlo, que implicaría esta primera parte y luego caídas desde esta zona, y se confirmaría perdiendo la zona de mínimos. Si volvemos a perder todo esto, creo que es un par para estar también bajista, pero contrasta un poquito con el sentimiento de que el euro no termina de estar muy fuerte, con lo cual, pues bueno, plantearíamos opciones bajistas y objetivo pues aproximadamente esta zona de aquí, ¿vale? Si tenéis alguna otra divisa me vais diciendo. El canadiense pues confirma la salida a la baja del triángulo que tenemos marcado en estos niveles, y por el momento creo que sigue siendo un par que mientras no volvamos a romper esta zona puede tener caídas, con lo cual puede haber movimientos intradía en el que veamos ligeras subidas, pero luego creo que esta zona sería para volver a venderlo, ¿de acuerdo? Véndolo como un pullback nuevamente a toda esta zona de aquí. Y fijaros cómo la estructura la empieza a debilitar bastante, esa tendencia de medio plazo, y por lo tanto creo que, ya digo, quizás tengamos algún rebote intradía, pero lo natural sería volver a perder mínimos y por lo tanto aprovecharía esta zona si es que nos deja la oportunidad de irse hasta ahí para venderlo y para abrir posiciones bajistas en esos niveles. ¿De acuerdo? Vamos ya con materias primas. Petróleo, pues bueno, ligera corrección intradía, pero al hilo de lo que comentaba del canadiense lo sigo viendo alcista, ¿de acuerdo? Podemos tener alguna corrección, pues bueno, que nos lleve a esta parte de abajo para intradía, pues bueno, lo veo bastante probable, por lo menos testear esta zona de aquí de los 34,60, pero creo que si volvemos a esta directriz, si nos hace pullback en estos niveles, creo que es para volver a comprar y plantearnos estrategia alcista hasta la resistencia por lo menos, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya digo, me plantearía intradía ligeras caídas, y en esta zona me plantearía volver a abrir largos y buscando esta parte alta. En el Texas, pues fijaros cómo tiene pinta también de que podemos continuar con la corrección. Fijaros cómo perforamos la directriz de corto plazo y por lo tanto lo natural es que continúen las caídas. Objetivo, pues quizás esta zona de 31,64, y aquí si llega pues me podría plantear volver a abrir largos llegados a este nivel, pero de momento creo que lo más normal es que, ya digo, para el día de hoy tengamos alguna caída. Largos de oro me parece también bastante clara. Fijaros cómo salimos del triángulo al alza y una vez salido, pues bueno, tenemos este pullback, pero aguanta muy bien ahora esta directriz, y desde aquí, pues bueno, buenas subidas, ya digo, largos, objetivo 1240, creo que tiene bastante buena pinta, y bueno, pues operaciones de las más claras que vemos ahora mismo. Trigo, pues prácticamente sin recorrido, no haría nada de nada hasta que salgamos de esta zona. Fijaros cómo apoya la directriz, pero por el momento sin rango, prácticamente movimiento, por lo tanto no me gusta para entrar. Café, mucha atención a romper esta directriz, implicaría salir a la baja en esta figura triangular que venía desarrollando desde hace ya bastantes semanas, y por lo tanto si perdemos estos mínimos creo que cortos de café es una de las estrategias también más claras para el corto plazo, siempre y cuando, ya digo, tengamos el filtro de que rompa esta directriz y que nos dé entrada una vez superado esos mínimos. Azúcar sigue a vueltas de empezar a romper, de momento no lo termina de conseguir, pero pues bueno, interesante
si rompiera esta directriz, porque yo creo que nos abriría la puerta a los 14,81, con lo cual también mucha atención, está justo en resistencias, enfrentándose también a la directriz de medio plazo, por lo tanto, si rompiera un activo para buscar largos, activaría este doble suelo que nos dejó en la zona de soporte y por lo tanto creo que pues bueno, figura con bastante fiabilidad y eso sí, exigiría simplemente romper en esos niveles, ¿de acuerdo? Platino, pues llegamos ya a la corrección de los tramos que teníamos, primer impulso alcista y segundo impulso, este impulso secundario. La zona de confluencia, pues bueno, se queda un poquito más abajo, entre el 38 y el 61 y pues bueno, prácticamente en estos niveles me plantearía volver a abrir largos, ¿de acuerdo? Doy por finalizado el tramo correctivo y me plantearía otra vez largos para visitar nuevamente la parte de máximos en torno a los 960. ¿Vale? No sé si os queda alguna otra pregunta que queráis que os comente. Vale, pues si no hay ninguna otra pregunta, damos ya por finalizado este morning meeting. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.